Buenos días, ministro Quirós, Marcelo de Leo, Radio La Red. Eh, usted acaba de hacer un diagnóstico bastante claro. Voy a hacer un repaso y usted me corrige o me ratifica lo que entendimos nosotros recién. Hay un aumento de casos del 10 de diciembre a esta parte en la ciudad de Buenos Aires, significativo, importante, y un tercio de esas personas de estos nuevos contagios es una franja de edad que va entre los 19 y 29 años. Usted nos dijo que eso es una enfermedad muchas veces que hay que verla en ciudades y que tenemos que ver la ventaja que tenemos de ver lo que sucede en Europa antes. Atribuye este aumento a la situación de las fiestas, ¿sí? Ahora, en muchas ciudades de Europa se han tomado en distintos momentos algunas medidas muy restrictivas, como por ejemplo toques de queda o toques de queda sanitarios, como se le quiera llamar. ¿La ciudad de Buenos Aires evalúa algún tipo de medida restrictiva directamente a este grupo de edad o la descarta? Y también le quiero preguntar si este tema se va a charlar o no, y si nos ratifica una reunión con el ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán, y con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Gracias. Bueno, Marcelo, estás tocando un punto medular que es muy importante que podamos dialogar entre todos. El primer punto es, tanto en Europa como en la Argentina y en varios países de América Latina, lo que ha pasado es que las segundas olas han iniciado por la interacción social y sobre todo la interacción social de gente joven. El tercio ese de nuevos casos no es solamente de 20 a 29, sino incluye los de 15 a 20 también. Es decir, es una franja de 15 a 30 años, que es ese número que vos estabas diciendo. Ahora, hay que poder comprender el comportamiento social y la psicología social e individual de las personas, porque si vos no podés comprender lo que le pasa al otro, es muy difícil interactuar y influir en su capacidad de reflexión y de toma de decisiones. Porque esta es una enfermedad que requiere toma de decisiones autónoma, porque vos no podés tener una persona vigilando cada domicilio en toda la ciudad. Entonces, hay un punto que es muy importante. A todos nosotros, somos una sociedad heterogénea en la ciudad de Buenos Aires, y a todos esta pandemia nos ha golpeado en diferentes dimensiones. La más obvia y evidente es en la sanitaria, con la enfermedad, pero también en otros aspectos sanitarios que no hacen al COVID. Nos ha golpeado en los aspectos de la vincularidad, la esfera de la salud mental, de la sociabilidad, y nos ha golpeado en la esfera de la economía y la capacidad de mantener el trabajo y, por lo tanto, una vida digna. A cada grupo de la sociedad, según su nivel socioeconómico, según su condición, su historicidad o su edad, le ha golpeado de manera diferente. Y a las personas entre 15 y 30 años hay que comprender que el fenómeno clínico sanitario es percibido como un fenómeno de bajo riesgo, pero perciben como un fenómeno de mucha dolor y mucha alteración de la salud mental las dificultades de sociabilización, porque es una edad donde la sociabilización define la personalidad, o si vos querés de alguna otra manera, es un periodo de la vida donde uno construye o sostiene su propia personalidad en vínculo con otros similares. Entonces, cuando uno puede comprender eso, entiende que no es una cuestión de que no escuchan el mensaje o no quieren entender, sino que es la característica típica del ser humano en esa etapa evolutiva. Y por lo tanto uno trata de influir sobre esa característica. Dicho todo esto, ¿a dónde quiero ir para contestarte concretamente? Yo creo que lo más trascendente, lo más relevante, lo más importante es poner dentro de los entornos familiares, sociales y vinculares el diálogo sobre las cuestiones que impactan a la salud física, no solo de ellos, sino del conjunto y de sus propios afectos, y dialogar sobre cómo pueden hacer su proceso vincular y socialización de una manera más cuidada y no de esta manera, que al no encontrar un canal de toma de responsabilidad o, si ustedes quieren, de compromisos con sus familiares o con otras personas, termina siendo de la manera que estaban acostumbrados, que es inapropiada para este momento. Así que nosotros apostamos severamente al diálogo comunitario, social, creemos que ese es el camino transformador, creemos que todos tenemos capacidad de reflexionar, es solamente el espacio para dialogar y sobre todo necesitamos respetar a los jóvenes en lo que necesitan, al mismo tiempo que ellos tienen que respetar que lo que necesitan lo tienen que hacer de otra manera diferente. Dicho todo esto, que yo creo que es lo transformador, lo profundo, lo que va a hacer una sociedad
más desarrollada para el futuro, en el mientras tanto tenés los casos. De manera que yo creo que hay que ir por lo profundo, por lo estratégico, pero si decididamente la curva sigue en esta condición, decididamente habrá que tomar decisiones de corto plazo que sean más concretas, más pragmáticas y que puedan contener la contagiosidad. Así que un poco para redondear un poco tu pregunta, y perdón por lo largo de la respuesta, pero me parece que es un tema medular, por eso me tomé mi tiempo. Necesitamos construir diálogo social. Del diálogo deviene la reflexión, de la reflexión nos hacemos las preguntas y cuando nos hacemos buenas preguntas nos contestamos bien las cosas y hacemos bien las cosas en la sociedad. Necesitamos que cada uno de nosotros, todos los que somos de diferentes edades, de diferentes niveles socioeconómicos, necesitamos hablar con nuestros jóvenes y reflexionar de cómo pueden hacer la sociabilización de una manera cuidada. Y las tres condiciones son el aire abierto, el barbijo y la distancia. Toda vez que puedan mantener las tres cosas es ideal, pero si en algún momento, por algún motivo, un joven pierde la capacidad de hacer una, las otras dos deben estar presentes. Si no va a poder ponerse el barbijo, necesita el espacio abierto y la distancia. Y si no va a poder salir afuera, va a tener que tener distancia y barbijo. Pero siempre tiene que hacer un esfuerzo. Y cada joven tiene que comprometerse a hacer algún esfuerzo en el diálogo con sus afectos. Y luego, si los casos no bajan en el corto plazo, seguramente el presidente, los gobernadores tomarán alguna decisión concreta para hacer un corte en la progresión de la curva. Y eso seguramente lo va a hablar el jefe de gobierno, con los gobernadores, con el presidente. Yo entiendo que tienen una reunión prevista para el día de hoy y en base al diálogo de la situación donde están, irán evaluando qué momento, qué medida, si es que hace falta. Lo que yo creo que es muy importante es que si la sociedad construye un diálogo, construye una reflexión y todos nos podemos cuidar un poco más, seguramente estos casos van a bajar y vamos a volver a la situación que teníamos antes del 10 de diciembre. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buen día. Julián Amado, de Radio Rivadavia. Continuando con su discurso y también con la pregunta del colega, ¿cuál es el límite de ese diálogo y de esa comprensión al adolescente o al joven que usted cree que existe? ¿Y en qué momento el gobierno de la ciudad comenzaría a actuar para cuidar a sus ciudadanos, teniendo en cuenta la fotografía que se vio, por ejemplo, en los centros comerciales este último fin de semana con las compras, Avellaneda, 11... Y además, apoyado esto, ¿qué cree que va a pasar en los próximos días con esa fotografía? Gracias. Sí, Julián, yo creo que en el diálogo no hay ningún límite. Lo que hay es complementariedad. Uno puede construir ese diálogo y aprendizaje social al mismo tiempo que tome algunas medidas de corto plazo que puedan restringir algún espacio de riesgo. De manera que yo creo que allí no hay competencia. Y permitime una aclaración más. Nosotros tenemos que dialogar con nuestros jóvenes para que ellos puedan comprender y aprender de la mirada que tenemos del mundo y de la realidad y de los riesgos que tiene esta enfermedad. Pero ese diálogo también significa para nosotros aprender de ellos. Los jóvenes también tienen cosas para enseñarnos, porque en todo diálogo hay un aprendizaje mutuo y esa es la riqueza del diálogo. Es el diálogo del aprendizaje donde cada uno expresa su mirada y se busca un camino compartido de cómo se va a construir, dada esa mirada, un cuidado colectivo. Así que yo te diría, no hay ningún límite, el diálogo es indispensable, es estratégico, construye sociedades superadoras, sobre todo construye sociedades que aprenden de su propia experiencia, pero luego, y además del diálogo, si la curva toma ribetes de mayor aceleración o mayor aumento de casos, por supuesto que habrá que tomar algunas medidas que sean temporarias y que puedan detener ese crecimiento. Buen día, ministro. Hernán Mundo, de Radio Nacional. Retomo lo que usted señalaba y preguntarle si dentro de esas medidas que podrían tomarse, ustedes están poniendo el foco y la atención en lo que sucede, por ejemplo, en la nocturnidad, o si también en el día, en actividades comerciales, existe la posibilidad de dar marcha atrás en algunas cuestiones. Lo digo porque, por ejemplo, lo que está pasando en provincia de Buenos Aires demuestra en algunos municipios que vuelven a fase 3, que se empiezan a restringir algunas actividades que estaban abiertas. Por ejemplo, gimnasios cerrados, o actividades que están sobre todo bajo techo. Eso por un lado. Y preguntarle después, ministro, qué información tiene usted de lo que ayer señalaba, llegaba desde el Instituto Malbrán sobre la presencia de una nueva cepa, la famosa o la llamada cepa brasileña, si esto es efectivamente así y qué nos puede decir sobre, en particular, lo que pasa con estas mutaciones del virus. Gracias. Bueno, gracias a vos, Hernán. En cuanto a las medidas, nosotros, como siempre decimos, esas medidas hay que evaluarlas día a día, semana a semana.
Hasta el día de hoy lo que estamos identificando que hemos tenido un periodo de 15 días en la segunda quincena de diciembre que el vínculo social y la interacción social ha sido muy superior a lo que veníamos teniendo y las causales son todas obvias y evidentes, más allá de las marchas y encuentros en el espacio público, más allá de la cantidad importantísima de encuentros sociales en los espacios cerrados o los espacios privados, más allá de que han pasado las fiestas y es un mes muy particular diciembre, todo eso se ha concluido, ha terminado esa quincena, de manera que por eso nosotros decimos refocalizar en el cuidado y reconstruir una visibilidad del problema en el diálogo colectivo, porque todos tenemos algo para aportar cada día en el cuidado de esta pandemia. De manera que yo te diría que las medidas, si tú hubiera que tomar medidas, van a estar seguramente más vinculadas a lo que quede de mecanismos de generación de los casos en esta primera quincena de enero y no lo que ya pasó en diciembre, que fueron las fiestas, porque ya ese periodo ya está concluido. Y yendo al tema técnico de las cepas, sí, efectivamente el Malbrán ha confirmado que ha detectado cepas con las variantes que vos estabas comentando. El tema de las variantes de las cepas van a seguir apareciendo, ocurren permanentemente, cambian cepas o linajes de acuerdo a la gravedad de los cambios. Hasta el día de hoy el único cambio significativo que hemos visto en el mundo es el cambio del virus que está circulando sobre todo en Inglaterra y en algunos países de Europa, porque ese cambio ha significado un aumento de la penetración del virus en la célula y por lo tanto una mayor carga viral en las secreciones y por lo tanto una mayor contagiosidad. Pero todo el resto de los cambios genómicos que han ido ocurriendo y que seguirán ocurriendo hasta el día de hoy no han sido significativos. Ministro, buenos días. Nicolás Gallardo de CNN Radio. No me queda claro si hizo diagnóstico sobre la situación, no sobre las medidas temporales, que si bien el presidente podría anunciar en conjunto con los gobernadores, ¿cuál es la posición de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Es recomendable, le pregunto en términos sanitarios, un toque de queda nocturno debido a esta franja etaria que evidentemente sale en distintos momentos del día y no se cuida? ¿O quizás restricciones de actividades económicas como fue el año pasado? ¿Es recomendable? ¿Podría ser claro en este aspecto? Porque hay incertidumbre acerca de lo que ha ocurrido en otros momentos con este aumento de contagios en el país. Gracias. No, gracias a vos, Nicolás. Yo vuelvo a insistirte, los casos que estamos viendo hoy y que seguramente seguiremos viendo mañana y pasado son todos los diagnósticos de lo que ocurrió en la última semana de diciembre, en la interacción de las fiestas. De manera que es muy importante observar qué pasa en los próximos días para poder tener una idea clara, un panorama claro de qué medidas serían más apropiadas. Porque todavía estamos viendo las consecuencias de la interacción social que hubo entre Navidad y Año Nuevo. Así que todavía no podemos hacer un diagnóstico certero de los mecanismos. Sí parece bastante evidente, porque es de público conocimiento y además porque yo mostré los datos al respecto, que hay un grupo etario que es el que más sufre la pérdida de socialización y que menos ve como un riesgo la enfermedad, que ha tenido una interacción social muy importante y que tenemos que terminar de confirmar que esa interacción social continúe en estos días. Si eso fuera así, naturalmente las medidas debieran estar más orientadas a evitar esa interacción social que a generar algún daño en la economía, como vos decías. Pero me parece que todavía nos falta algunos días para observar cómo se comporta los casos vinculados a la conducta social, a la acción social de este nuevo año. Y allí vamos a tener una idea bastante más clara al respecto. Muchas gracias.